Hola, ¿cómo están? El gato. Bueno, ya, como les decía, ya estoy en esto y voy a tratar de llegar hasta donde se me permita. Este es un foco. ¿Cuál foco? Hay una canción que se llama ¿Cuál foco? Este lo ocupo para un equipo que tengo por aquí. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. Es un equipo que luego se lo enseña, pero el propósito ahora es otro. Fíjense que estando ahí leyendo y viendo, me di cuenta de que este día se celebra un aniversario, el día de la radiodifusión, de la radio. Y entonces dije, voy a tratar de poner mis conceptos. Iba a decir granito de arena, pero no, yo no soy arenero, ni del frente, ni de nada de eso. Pero sí voy a hablar un poco sobre el tema porque la idea es conocer un poco de cómo se originó eso. Estoy tratando de poner en orden los pensamientos porque sí tuve algún conocimiento, un estudio sobre la radio. Eh, eh, Cuando yo trabajé en la cementera, que una gran soledad que se sentía. Yo trabajé en la cementera y vivía en El Ronco. El Ronco es una colonia exclusiva para los, no sé, no me gusta decirlo, pero era para los ejecutivos de la cementera. Ahí estaba el jefe de producción, el jefe de mantenimiento y ahí vivía yo. Porque sí, después de que montamos la planta, me quedé trabajando con ellos como, como electricidad, encargada de mantenimiento de la empresa. Éramos cinco, había ingenieros químicos, ingenieros de producción, bueno, un ingeniero mecánico. Y entonces yo tuve la oportunidad de llegar a trabajar ahí. Entonces no hallaba que llegó un momento que ya había terminado el montaje y ya me contrataron ya para mantenimiento, darle mantenimiento y cada 5 semanas, a pesar de que vivíamos ahí, nosotros, digo nosotros porque ahí vivíamos con María Elena y nos daban casa, nos daban una colonia exclusiva. Entonces, eh, todos nos sentíamos, digo todos los que vivíamos allí, 5 personas, cinco casas en la colonia, una colonia muy bonita. Nos daban todo, nos daban desde almohadas hasta todo. Y entonces, al final, 4 de la tarde que salíamos yo todavía no había sacado el título, lo que tenía que venir a estudiar aquí a San Salvador. Pero la cosa se puso seria por las cuestiones de la guerrilla. En las calles de ahí para Metapán, pues había retenes de guerrilleros y enfrentamientos. Y una vez yo me venía todos los días a la universidad y en la mañana, medio tipo 5 de la mañana, lo más tarde, agarraba para estar a las 7 ya en Metapán. Y una vez me acuerdo que como en una zona montañosa, bastante niebla es ahora, y un día así masito, pero por centímetros.
no me fui a estrellar contra una vaca que estaba echada en la calle. Entonces, la prudencia me dijo que esperara un tiempo. Y entonces dejé de viajar todos los días. Y nos quedábamos allá, pues todos, el ingeniero químico, el ingeniero de mantenimiento, el ingeniero industrial, y bueno. Entonces, ¿qué hacemos, pues? Íbamos al pueblo a veces, pero ya no se podía ir. Estábamos a 8 kilómetros de Metapán, en Ronco. Entonces, les propuse que si querían recibir clases de electricidad. Y una de las clases que les di fue la radio, de qué parte estaba compuesta una radio, cómo se había originado la radio. Y sí, entendieron todos, aunque no reparábamos, pero radio, porque esa era como para pasarla. Entonces, funcionó, porque era cultura general. Esa palabra la tengo, cultura general, porque eso es una cultura general. Entonces empecé a darles clases sobre cómo se había originado la radio, así como la conocemos. En esa época, allá en Metapán, solo se escuchaba Radio El Mundo en frecuencia modulada, solo esa se oía, y empezó a sonar la radio Venceremos. Esas eran las dos radios que se oían, allí en Metapán. Entonces, este día cuando vi ahí que se celebraba el Día de la Radio Difusión, empecé a acordarme de esos tiempos cuando les daban esas clases a los ingenieros que vivíamos allí en el Ronco, así se llamaba la colonia. Me acordé y dije, bueno, voy a hacer un bosquejo de lo que yo les enseñaba. Y les enseñé el foco, porque prácticamente de un foco nació, o fue el inicio, los primeros pininos. Entonces, ¿por qué de un foco? Casi como este, de los que había inventado Edison. Son incandescentes porque lo que llevan allí es un filamento. La historia dice que no sé cuántos miles de veces fracasaron hasta que encontraron un filamento que se ponía incandescente, a rojo vivo, y producía la luz. Eso está en el vacío, o sea que no hay oxígeno allí, y por eso es que no se quemaba tan fácilmente. Bueno, pero lo que les quiero decir es, ya para entrar en detalle, no, me disculpan si me salgo un poco de la realidad y digo cosas tal vez fuera de tiempo, pero la idea es que se comprenda que de aquí, de un foco, nació esto. Bueno, ¿cómo que de aquí, de un foco? Para los que tenemos ya algunos años, anteriormente no había focos LED, ¿no? Que solo eran incandescentes. Entonces, con el tiempo, con el uso, aquí en la superficie, por el lado de adentro, se le formaba una capa negra, no sé si se acuerdan. Y entonces mucha gente decía, ese foco ya está quemado, ya está negro, porque lo ven desde abajo. Aquí, la parte de aquí abajo, pues, una capa negra. Y lo quitaban y decían, vamos a ver si ya está armado, y empezaban a moverlo así rápidamente. Y desprendían el filamento por el movimiento. Sí, está malo, pero la verdad es que esa capa negra era normal. Entonces, para una persona que no tiene tal vez la curiosidad científica, o por llamarlo de alguna manera, eso no tiene nada de especial. Pero hubo una persona que se llamaba Lee de Forest, o Lee de Forest,
es un americano que era en la época de una revolución que había industrial, se fijó en eso, pues, y dijo, ¿eso qué es? Esos negros que aparecen por el lado de adentro del foco. Entonces llegó a la conclusión de que como esto estaba incandescente y el material que estaba hecho desprendía electrones, y eso se debe a que todos los materiales tienen, los átomos tienen varias capas. Entonces hay una capa externa, la externa del átomo, que es una capa de valencia. Por ejemplo, en los conductores, esa capa no está completa con sus electrones. Y en cambio en un aislador, como por ejemplo que madera, son cerradas esas capas, entonces es bien difícil que esos electrones se muevan. Entonces, había por el mismo calor se desprendían electrones que se iban a depositar a la capa en la parte interna superior. Y entonces este Lee de Forest se puso a analizar y dijo, bueno, no, esos son desprendimientos de la capa de valencia del material que estaba hecho. O sea que había emisión de desprendimiento de electrones y estos formaban una capa con el uso. Entonces, vale decir que los electrones son cargas negativas. Entonces dijo él, ¿qué pasaría si yo pongo una platina o algo metálico para capturar esos electrones? Y entonces le puso una capa interna, fabricado ahí, foco con una membrana metálica. Y además de eso, esa capa la conectó a un terminal positivo. ¿Verdad? Capa, como todos sabemos por la escuela, de digamos, cargas se repelen o se atraen dependiendo de la polaridad. Si es negativa con negativa, cargas iguales se repelen. Entonces, él sabía de que esa capa de electrones eran cargas negativas. Al ponerle una capa a una superficie metálica y conectada a un terminal positivo, ese positivo las atraía. Y entonces le puso un galvanómetro, un indicador de corriente en serie, y entonces vio de que circulaba corriente, circulaban los electrones, si era positiva. Entonces había creado un flujo de corriente, un flujo de electrones que ya no se quedaban estancos en la superficie metálica. Entonces dijo, hey, ¿qué es? Entonces era carga positiva, pero dijo, ¿y qué tal si yo le pongo una rejilla, una malla, una red pequeña, fina, en medio entre el emisor de los electrones y la capa de arriba? Entonces, eso la puso como variable. ¿A qué me refiero variable? Que entre más positiva era el voltaje que le ponía a la rejilla, había más corriente, pero cuando le cambiaba la polaridad, servía como un tope y la corriente cesaba. Entonces ese fue el inicio prácticamente, porque entonces él había convertido, ya había convertido un regulador de corriente. Entonces cuando cambiaba la polaridad no había paso de corriente. Entonces solo había para un lado, un sentido. Entonces le puso el nombre de diodo. Diodo
en griego creo que es, sí, griego, no me equivoco, sí, griego, quiere decir un solo camino. Entonces de ahí viene ya el concepto del diodo. Bueno, pero y ahí la radio, ¿qué onda? Ahí nada que ver, va. Pero en base a un foco se creó eh, eh, como un regulador de corriente. Bien, eso es ahorita, ahí inició, fueron las bases para ya la transmisión de las señales. Pero antes de eso, eh, habían notado que los rayos, los rayos producían interferencias electrónicas, porque la corriente era tan grande en los rayos que hacía un campo magnético que se irradia, y eso produce alteraciones magnéticas. Entonces estaba la cuestión aquella del código Morse, raya, raya, rayita, y es, eh, eh, lo ocupaban, por ejemplo, los telegrafistas para mandar un mensaje, ocupaban un tipo de interruptor, ¿va? Y eso lo pasaban por líneas a través de... Los indios, por ejemplo, cortaban los postes, los alambres para que no hubiera transmisión, si iban a saltar algo, incluso los forajidos, para que no transmitieran de un pueblo, hayan asaltado algo o iban a asaltar un pueblo, lo que hacían era cortar las líneas para que no hubiera comunicación, todo era a través de un conductor. Pero entonces Lily Forest, analizando y qué se puede ser útil, y también basándose en ese principio del código Morse, con unos audífonos algo rudimentarios, y se inventó una máquina ahí con electrodos de carbón, que cuando se acercaban había una chispa, y esa chispa se oía, ese chispazo, porque se oía en un tipo de audífono. Entonces ya se podía, y eso se oía a cierta distancia, esa chispa la podían oír. Entonces al convertir el código Morse, ya no para transmitirlo por los cables de un pueblo a otro, ya se oía a cierta distancia. Entonces se podía comunicarse uno con alguien que estuviera cerca, dependiendo la potencia de la chispa. Podían transmitir señales como que fuera código Morse. Entonces cuenta la historia que en una parte de Estados Unidos, yo lo conté una vez esto, había un río o lago que hacían regatas de la lancha. Entonces dentro del lago había un circuito. Y en esa trayectoria habían lanchas donde habían personas paradas con banderas. O sea, y en la orilla de la playa del lago, habían otros con banderas también. Entonces, lo que hacían era de que, como las lanchas iban a dar la vuelta por allá, regresaban, no se podía ver quién iba adelante o atrás, quién iba ganando. Entonces, los que estaban en la lancha, cerca de la trayectoria, podían avisar quién iba ganando y todo eso, ¿va? Y así era como el que estaba en la playa decía, va ganando tal, y la gente pendiente de lo que de las señales hacía. Entonces Lily Forest, con esos laboratorios que había hecho de la chispa por carbón, dijo,
voy a hacer una prueba. Entonces él construyó lo que era un transmisor, que básicamente era una energía que al ponerla cerca de los electrodos podía, digamos, hacer un punto, otro punto, un espacio, como que fuera Morse, pero a través de cierto espacio. Entonces lo que hizo en el año siguiente, que iba de las regatas, eh, ya no ocuparon las banderas, sino que en vez de banderas tenían otro transmisor de ese tipo. Y entonces ellos ahí podían avisar ya por chispas, que era la señal que captaba el que estaba en la playa, y así ya podían avisar quién iba ganando. Ya no había necesidad de las banderas, porque ya lo podían descifrar por la señal de las chispas, pues, en Morse. Pues. Creo que se entiende cómo era la cosa. Un éxito total. Y sí, pero como en ese tiempo había competencias. Marconi, por ejemplo, era uno de los que estaban, era la competencia de este Lee de Forest. Que este Lee de Forest era un científico, un inventor loco. Y como todos los científicos locos, aprecian más el triunfo que el billete, pues. Es más que quería crear y el otro, no, el otro quería billetes y bueno. Entonces fue un éxito, pues. Al año siguiente, tanto Lady Forest como Marconi habían hecho transmisores más grandes, ¿verdad? Más potencia. Entonces cada quien hizo pruebas antes de la carrera. Y ya se veía más fuerte la señal y perfecto, tanto Lily Forest como Marconi, seguros de que hoy sí los dos iban a transmitir y cabal. Llega el día de las lanchas, del evento, pues. Preparados los dos equipos, pues, con sus transmisores grandes de chispas, pues. Y empieza la carrera, va. Y habían ya dos lanchas, una era de Lily Forest y la otra era de Marconi, cabal, donde pasaban las lanchas, las regatas. Ahí estaban las dos lanchas con sus transmisores y receptores. Porque la comunicación tanto era el que estaba en el agua, dentro del lago, como el que estaba afuera. Uno le preguntaba algo, ta, 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 y oía, pues, como que fuera un rayo. O sea, un punto era una raya. Entonces ahí sí se podían comunicar. Pero entonces viene los dos transmitiendo al mismo tiempo. Y era un relajo, y no se entendía porque como estaban a la misma frecuencia, ocupaban el mismo sistema, lo que transmitía uno lo oía el otro, y lo que transmitía el otro lo oía el otro, o sea que era un relajo que no se entendía. Bueno, fracaso total de la transmisión en esa ocasión. Individualmente sí funcionaba porque es como que estén hablando dos personas al mismo tiempo. ¿Y qué dicen? No se entiende. Entonces Telly fuera, como ya tenía un poco de conocimiento con el foco, podía pensar en qué se podía ocupar eso. Y por cuestión de, como muchas cosas en la historia, son hechas por pura casualidad, por chiripa, así diríamos nosotros. Entonces en su laboratorio jugando le puso ánodo al que recibía y cátodo al que transmitía, al que desprendía los electrones. Y el elemento que había puesto en medio de los dos le puso rejilla, la rejilla. Entonces
ahí nació el tubo, famoso tubo que en los radios viejos, por ejemplo, se veía el tubo bien caliente, ¿va? Caliente porque ahí calentaba y se veía hasta la luz ahí del tubo. Entonces por casualidad, unió la rejilla con el cátodo y todo, y empezó a silbar aquello. Y entonces al cambiar el voltaje de la rejilla, cambiaba el tono. Entonces dijo, como eran mentes que veían algo y ¿qué pasa? Entonces ya en la siguiente regata, ya ni los querían dejar, porque ya había un fracaso. Entonces ahí había nacido el oscilador. Y el oscilador genera frecuencias de diferentes tipos, agudas, graves. Graves son las gruesas, y las agudas. Entonces él agarró una frecuencia y esa frecuencia fue la que interrumpía. Y era única porque él decía cuál frecuencia quería. Entonces, como los espías siempre han existido, también Marconi había visto y tenía sus espías y sabía lo que estaba haciendo en el before. Y entonces inventó su oscilador también. Y el día de la regata, de la competencia de lanchas, lo mismo. La gente incrédula, porque no, si el año pasado eso no sirvió. Pero lo que pasaba ahora, la diferencia que había, era de que estaban transmitiendo a frecuencias diferentes. Uno transmitía a una frecuencia que él decía cuál era, y el otro a otra frecuencia, o sea que no se mezclaban las señales, pues, porque eran frecuencias diferentes. Y funcionó. Entonces eso quedó ya como algo de que sí, ya había innovación en las comunicaciones. Va, pero hasta ahí en radio no, nada que ver todavía. Va. Entonces, creando, pues con el oscilador, las frecuencias y todo eso, ponían antenas para transmitir esas frecuencias y ya se podía alcanzar más espacio, más distancia, y empezaron a hacer sus investigaciones y todo eso, y si se transmitía ya a distancias más grandes. Incluso hicieron una prueba desde un lugar de una playa en el mar y pasó a través del mar porque las antenas eran bien altas, pero eran comunicaciones no habladas, no había música, nada de eso todavía. Entonces vienen estos y hicieron sus micrófonos y trataron de meter los micrófonos a esos circuitos. Estos micrófonos eran como unos cuadrados llenos de carbón, de polvos de carbón. Eso cuando estaban en reposo había una resistencia por el carbón y por todo eso. Y cuando decían hola, 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 esto el viento, por llamémoslo de una manera, movía las partículas de carbón, y eso cambiaba la resistencia del micrófono, por decirlo, y entonces esa resistencia hacía cambios de corriente. Y entonces así fue como se empezó a trabajar con el micrófono, que sí, pues ya podía escuchar de un lado a otro, no, una voz toda tétrica, porque era algo que no estaba diseñado, no era una membrana, como después se cambió, ya no era carbón prensado,
ligeramente, pues, que se podía mover, sino que ya era una membrana que llevaba una bobina y bueno. La idea es del radio, ¿dónde está el radio ahí? Entonces, eh, ya incrustaron esas señales en la antena y ya se podía, esa frecuencia ya podía, esa frecuencia de señal que transmitía ya llevaba una señal que era una voz y esa la decodificaban y el que recibía tenía una antena también, recibía esa señal y ellos la pasaban por ahí por un sistema que, que coincidía, las señales, su ajuste coincidía con el ajuste que tenía el que transmitía. O sea, se oía, a ver cómo eran los principios, era fabuloso. Y así fue como nació la transmisión por amplitud modulada. La amplitud es lo alto, el valor que tiene, ¿verdad? Entonces, esa amplitud se movía, la amplitud, una frecuencia fija, pero la amplitud se movía de acuerdo a lo que se hablaba. Entonces, se oía y sí se oía. Pero cuando llovía, por ejemplo, habían relámpagos, eso también se metía, porque eran frecuencias bajas, se metía, entonces no funcionaba, pero en ciertas condiciones. Pero vienen estos y ¿cómo hacemos? Ocuparon una frecuencia fija, pero le sobrepusieron otra frecuencia. Eh, o sea, entonces, como un envolvente, o sea, la voz se transmitía junto con una frecuencia fija. Ya habían dos señales allí, una frecuencia fija y y también ya llevaba otra frecuencia donde digamos, llevaba el dato, llevaba la voz y todo eso. Entonces la antena lo que hacía era demodulaba y así, ya el, eh, los truenos y todo eso ya no se oían porque estaban sobre la frecuencia normal, pues sea, ya no interfería en el, al oír ya no se oía porque estaban más arriba. Por ejemplo, ahorita hay frecuencias para uso de emisoras, otras son privadas, los walkie-talkie, y así van elevando la frecuencia. Eh, las comunicaciones militares están a una frecuencia que no, que son secretas, por decirlo, algunas, pero son altísimas. Pero el proceso, el origen, fue ese. Entonces, vaya, tal vez no ha sido muy claro en dar el mensaje, pero vaya, todos tenemos un radio en la casa, pues, ¿verdad? Todos tenemos un radio en la casa y dicen, eh, vamos a escuchar la 92.9, la 93.7, la 102.5, pero ese 102.5 es la frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento yo no oigo nada, pero en el éter, en el ambiente, ahí andan todas las frecuencias de todos los radios, incluso de radios de todo tipo de frecuencias andan aquí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sintonizador, entonces el sintonizador está compuesto por un sistema sintonizador, sí, sintonizador, que no es complejo, pero tiene eh,
su teoría. Entonces cuando yo quiero oír una canción y muevo el dial, lo que estoy moviendo ahí es la sintonización, pues. O sea que me estoy poniendo en la misma frecuencia que el que está, que el que está transmitiendo. Y esa frecuencia yo la escojo. Y la antena la toma del aire, del éter. Ahí está esa frecuencia. Si yo cambio la emisora, por decirlo de alguna manera, no es que la emisora ya no deje de, no esté transmitiendo, ellos están allí. Pero solo estoy poniéndome de la mano, por decirlo, no sé cómo decirlo, pero sincronizada a cierta señal de que está transmitiendo una emisora. Y en esto hay normas que, digamos, en El Salvador, las 96.7 es la radio nacional y transmite con 10.000 watts de potencia. Pero ya en Guatemala, esa misma 93.7 o no sé, 96.9, no me acuerdo cuál dije, ahí ya no es la radio nacional, ni la 102.5, es la láser creo que es aquí, pero allá ya es otra. Y entonces hay normas para que esta emisora no se meta a la misma frecuencia de otro país. Entonces hay normas, por eso a veces unas quedan pegaditas en el diálogo, medio y eso está regulado. En la regulación de las antenas, por ejemplo. Aquí las del cafetal, la del boquerón, perdón, cafetalón es otra cosa. Están afinadas, ajustadas por los gobiernos regulan eso para que no haya interferencia. Yo me acuerdo que cuando estaba la radio Venceremos transmitía en una frecuencia dada. Y entonces cuando el gobierno de esa época quería ocultar el contenido, lo quería interferir, ponía una emisora a la misma frecuencia y con bastante potencia. O sea que ahí se oía un solo gelengue. Se oía la radio Venceremos y se oía lo que el gobierno ponía ahí en las mismas frecuencias. O sea que estaban transmitiendo a la misma frecuencia, con el ánimo de que la que era más fuerte es la que ganaba. Entonces, pero ya aquí en la vida, digamos, ya eh, cotidiana, esas son las famosas ondas hertzianas. Hertz fue también un científico que inventó esto de no inventó, no que descubrió, porque estas cosas no han sido inventadas, han sido descubiertas, fenómenos, digamos, el magnetismo, y entonces empiezan así a inventar cosas, pero en base a esos principios físicos. Entonces, de ahí para allá, pues la radio ha ido evolucionando. Hasta la fecha, pues bueno, en el celular ahí no hay antena, pero siempre bajo el mismo principio. Los radios, digo, vintage, solo eran de AM. Y no se oye como de ahí, mejor la paso a FM, ¿va? Ya lo paso a FM, ya no se oye en las emisoras anteriores, digamos en AM, porque las frecuencias son diferentes, ¿verdad? O sea que ya hay mejor definición, y incluso ahorita hay FM estéreo. Ahí es otro rollo, pues, pero ya son frecuencias que no son las de AM, ¿va? Entonces, esto quizás no di a entender muchas cosas porque esto no está estudiado, lo estoy haciendo en base a recuerdos, a conceptos,
Pero al final, tal vez para compensar los errores que pude haber tenido ahorita al estar hablando, voy a hacer algo pues, que sí, que sea tal vez más exacto con la historia y con la realidad. Pero por ser el día de la radiodifusión, yo he tratado de decir que todo tuvo un origen, y un origen que a veces hasta es risible, y debido a mentes brillantes, eh, estamos ahorita disfrutando lo que disfrutamos ahora, el streaming, el broadcast, un montón de conceptos, pero en sus orígenes nació de, 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 de estas personas que poco a poco fueron desarrollando. Se dice que este Lee DeForest tenía su laboratorio en un edificio como de 3 pisos. Bueno, esto estoy hablando de a finales de la 1800, a principios de los 1900, por ahí, 1906, por ahí, que lo veían caminando cerca de su laboratorio en la calle, cabizbajo, tomando apuntes. Y la gente decía que estaba pelado, ¿no? Y realmente lo que él tenía en su mente, eh, había alguien que estaba allá manipulando, transmitiendo. Entonces un día llegaba hasta como a la media cuadra, ya se regresaba. Hacía las modificaciones y bajaba y lo veían. Pero ya la distancia que recorría ya eran 25 metros. Pero como la modificó algo ahí, ya antes llegaba a la señal hasta los 25 metros. Ahora ya son 50 metros. Y así fueron modificando, que después 100 metros. Y ya después ya tiraban. Pero la idea mía con esto, ahorita, en vez de estar tal vez haciendo la siesta, me acordé, vi ahí que decía Día de la Radiodifusión, y todos felicitan a la radio, tantos años de Radio Nacional, 100 años de transmitirse, pero antes no había eso. Y todo se originó por estas personas que tuvieron la inteligencia de investigar fenómenos que para el común de las personas, para nosotros los comunes, pasan desapercibidos. Ellos tenían una mentalidad, veían algo y eso ha sucedido con varios inventos hey, ¿por qué pasa esto? La nitroglicerina dicen que por, por chiripas, que la penicilina, que dejaron ahí algo, ahí un experimento, y al día siguiente que regresaron vieron que tenía otra forma y la analizaron y se habían formado hongos y estos hongos hacían esto y así es como. Pero la idea es celebrarlo esto, porque si es de celebrarlo, pues sí. Nosotros ya nacimos con esto como que no sé, ya saber cómo, pero ahí estaba. Y no, hubo personas que fueron lo suficientemente inteligentes para desarrollar tal vez un fenómeno que pudo haber pasado desapercibido. Y ya para terminar, pues, tal vez no logré expresarme con toda la amplitud que quería, porque sé que hay conceptos que hay que irlos explicando, pero aquí se dio un fenómeno que normalmente se ha dado entre los inventores natos, pues que tienen esa mentalidad nata de investigación y qué es lo que les interesa, pues, inventar, sentir aquella satisfacción de haber creado algo, y los que
siempre están en ese mismo ambiente y que tienen billetes. Entonces viene este Lily Forest, para terminar la anécdota, eh, había que invertir, pues, comprando, mandando a hacer los bulbos, porque fundamentalmente ya existían, porque sí, Edison y logró el experimento fue necio hasta que inventó el bombillo. Y bien, y gastaban dinero y todo, y dejó ya establecido algunas normas. Pero en el caso de Lily Forest con Marconi, había una rivalidad a quién era mejor. Y el que era, aunque la historia reconoce como el padre de la radio a Marconi. ¿Por qué? Porque Lily Forest se quedó sin billete para seguir investigando. Y viene Marconi y le compra las patentes. Por eso el que sale en la historia eh, no es Lily Forest, es Marconi. Pero el tercer héroe fue Lily Forest. Si ustedes buscan quién fue Lily Forest y quién fue Marconi, Marconi se considera el padre de la radio. Y buscan a quién fue Lily Forest, es un científico olvidado. Claro, sí, nada estaba a nombre de él. Había vendido sus derechos, sus patentes, y el dueño de las patentes, el dueño de las patentes. Pero como también él era científico, inventor, toda la gloria, todo cayó en él. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia con muchas. El otro que le pasó casi lo mismo es el inventor de la televisión. Cometió un error. Eh, eh, había, había siempre una dualidad ahí de que querían hacer algo, pero era uno más vivo que el otro y el otro tenía más dinero. Este que inventó la televisión cometió el error de meterlo a su laboratorio con el ánimo que vean lo que yo estoy haciendo. Y llegó alguien que trabajaba con el laboratorio de la competencia y le permitió entrar hasta tomar medidas. Y al rato ya apareció allá y como habían dinero se podía invertir. O sea que el propio quedó al olvido, similar a Lily Forest. Yo pues me identifiqué bastante en su tiempo con este Lily Forest porque sí, leí mucho sobre él y sí, pues ahí donde descubrí que él que había originado todo, pero se quedó sin billetes. Imagínense que yo, casi hipotético, pues, yo estuviera inventando un sistema de, no sé, de energía y viene el otro y necesitas billetes, sí, te compro tu patente, sí. Fíjense que ya iba a terminar esta plática bursátil, esta plática que tal vez no tiene ni sentido, pero en el fondo hay realidades. Un caso similar se dio con Nicolás Tesla. Era un científico, era serbio, creo, sí, que se vino para Estados Unidos y para él uno de sus héroes a quien admiraba era Edison, ¿verdad? Ya Edison ya era famoso en Estados Unidos, él era el que comulgaba, decía que la corriente directa era
era lo mejor que había. Pues. Ya habían hecho experimentos, habían hecho una silla eléctrica para matarlos. Ejecutar se dice, no se decía matar, porque ya matar es como que uno agarra ya la palabra más perdón, decente era ejecutar con corriente directa. Miren, las primeras ejecuciones si era aquello, era que carne quemada, que el prisionero sufría, que le ponían una jocachucha aquí un electrodo, lo amarraban y con corriente directa. Entonces viene este Nicolás Tesla, que era un científico que estaba en Serbia, eh, por recomendaciones. Él traía, cuando vino a América, a Estados Unidos, traía una carta de presentación de científicos serbios para presentárselo a Edison. Y él llegó donde Edison y sí, le dio trabajo. Pero la mentalidad de Tesla era que la corriente alterna era la que funcionaba. Edison no. En ese momento Edison ya había ganado algunos contratos con el gobierno de Estados Unidos para iluminar. Ya no se iluminaba con el farolero, sino que ya con focos, corriente directa. Y al principio sí funciona, pero a medida que iba haciéndose iba creciendo pues, la zona que ellos querían iluminar, que se estaban iluminando, ya los conductores fueron haciendo ejes más gruesos, entonces eso fue un problema, porque estancaba, pues ya no la dinamos, como se le llama a los que generan la corriente directa, cada día tenían que hacerse mucho más grandes. Pues, y ya llegó un momento en que eso ya no era ni lógico, ni rentable, ni práctico. Entonces este Nicolás Tesla trabajaba en el laboratorio como empleado de Edison. Y entonces tenían problemas. Y bueno, entraron en conflicto. Primero porque eran opiniones diferentes. Uno decía que la corriente alterna. En la corriente alterna le pone un transformador y bueno, actualmente la chorrera del Guayabo, como que se llama, ¿no? Las represas, ellos tienen turbinas que generan corriente alterna y en la misma zona a cierto voltaje, digamos a 5000 voltios. Y en la misma zona ahí de las centrales hay plantas, hay transformadores que elevan esa corriente a 115.000 voltios. Y son unos alambres delgaditos que se ven que van por ahí. Ese voltaje, esa transmisión, llega a otras subestaciones, quizás a 100 kilómetros, depende. Y ahí lo bajan el voltaje de 115.000 voltios a 5.000 voltios. Y ese 5.000 voltios es el que pasa por las torres. Y esos 5.000 voltios luego los bajan a los transformadores 440, 380, 220. Y los que se ven en las calles, 220, 110. O sea, la corriente alterna tiene, como es magnetismo, puede crear campos magnéticos que producen ese efecto. Bueno, pero hablando de Tesla, tuvo un problema porque incluso cuenta la historia de que se le engañó Edison a Tesla, que si le resolvía unos problemas le iba a dar un premio, una bonificación de $30,000 recién llegado. Y como era un sabio y conocía, él tenía su laboratorio en Serbia, y lo resolvió. Y cuando bueno, pague pues, y le dice eso, que no, que era una broma, pues, bienvenido a América, que aquí es el espíritu jovial de... Entonces, claro, se lo bajó, en otras palabras, se lo bajó. Entonces él se fue y empezó a
a sus inventos y creó lo que empezó ya a crear su propio sistema con corriente alterna. Y creó lo que, o su mentalidad era de transmitir la energía a través del éter, a través del... Pero me estoy refiriendo a energía. Entonces él estaba trabajando, pero en lo que él llamaba el rayo de la muerte, que podía transmitir esa energía a través de... Pero cuando digo energía, voltajes altos, pura energía. En la actualidad, estaba leyendo hace poco de que ya Rusia, Estados Unidos y todos estos tienen la habilidad de bajar drones, rayo de la muerte. Este señor vivía, este sabio vivía en Perro y vivía en un hotel y ahí tenía sus laboratorios y todo eso, pero tenía que pagar. Entonces llegó un momento en que nada de billete. Entonces también vendió sus patentes. Cuando él murió, desaparecieron todos sus experimentos. Su información la vendieron. Entonces ustedes han visto a Tesla, la bobina de Tesla, ¿va? Un montón de luces y todo eso. Y eso era precisamente porque son voltajes altos y corrientes bajas. Dicen que ahora las personas que robaron la información son los que han creado el famoso rayo de la muerte. En Hawái dicen que haciendo pruebas a Estados Unidos hubo un incendio famoso. O sea que ya no se necesita tirar balas ni nada, en el aire los agarran el rayo y se acaba. Entonces les voy a enseñar algo que no me había acordado, no me había recordado de algo que yo tengo y que lo guardo y que lo enseñé una vez y se lo voy a enseñar ahorita. Me van a emitir unos 2 minutos mientras volteé a ver y vi ahí lo que tengo. Tengo que enchufarlo y enseñárselo. O sea que ahorita les voy a estar hablando, pero me voy a medio levantar y les voy a enseñar qué es lo que yo tengo aquí. Es una de mis no posesiones, sino que de mis experimentos que me gusta verlos de vez en cuando. Eso yo lo compré. Ahorita se los enseño. Aquí está. Este es un foco, ese era un foco. Esto. Lo voy a enchufar. Como digo, esto no lo tenía pensado. No me acordaba que lo tenía. Porque esta plática me salió de pura. Vamos a ver si lo logro. Permítanme un segundito. Esta. Aquí estoy transmitiendo la energía por el éter. Si yo pongo un foco aquí,
me lo enciende. Esta prueba que voy a hacer ahorita nunca le he hecho, pero no sé si me va a funcionar, pero le he hecho con otro tipo de bombillo. Bien. Aquí estoy transmitiendo la energía a través del éter y si ven dentro del foco, ahí está la energía. Entonces, esta es la famosa bobina de Tesla. Como les dije, tengo problemas todavía con la mano. Si tengo un algodón con alcohol, por ejemplo, el calor que genera ahí me lo enciende. Tal vez aquí me lo voy a poner por la camisa negra. Entonces, Tesla creía que se podía transmitir la energía a través de no digo voces, digo energía, a través del espacio. Entonces él estaba construyendo una torre grandísima para poder transmitir esa energía. Él lo hacía en forma pacífica. ¿Cómo pacífica? Pues sí que era para un uso de la humanidad. Ya no había conductores, ya no había cómo transmitirlo. Lo que sucede ahorita es que esto está siendo ocupada como arma. Ya que las innovaciones y todo, yo puedo apuntar a un cierto barco, pues, a un avión o a una ciudad, y con solo un botoncito transmito la energía y ¡pah! Se termina. Esta es la corriente alterna y este es un invento de Nicolás Tesla. Y esto que tengo aquí en la mano es una bobina de Tesla miniatura, menos que miniatura. Imagínense una torre de estas de 50 metros, o tal vez no tan alta, pero sí con más capacidad. Bueno, dicen, el otro uso que le dan es apagar un avión, por ejemplo, lo apuntan y ¿qué va a pasar con el sistema eléctrico? Queda mudo y para abajo, ¿va? Fíjense que no se me había ocurrido enseñar esto, pero ya que dije voy a hablar cosas babosadas, digo, voy a tratar de hablar, tocar el tema de la radiodifusión, y vine a terminar con una bobina Tesla. Yo la había mostrado también en la primera parte que yo llamo primera parte cuando empecé, ¿no? Pero esto es tecnología. Me rebusqué para conseguir esto. Se pueden hacer, pues si le hizo Tesla, todos los planos y todo eso se perdieron. No digo que se quemaron en un incendio, que el barco donde iba naufragó y se perdió, no. Se perdieron los baúles donde tenía toda la información. Se perdió. Algunos dicen que fueron los rusos, que los gringos, que los chinos dicen que compraron. Imagínense que yo tuviera los planos y fuera maldito de la mente, se los voy a vender a Estados Unidos, o se los voy a vender también a
bueno, a enemigos entre enemigos entre enemigos. Yo me imagino que si Hitler hubiera tenido, él estaba buscando el arma mortal que le iba a convertir en el amo del mundo. No lo logró, pero con información y equipos que con un botón nada más se genera. Bueno, espero que le haya sido algo ¿qué? De, de su gusto, pues, que haya llamado la atención. Y si hay cosas que tal vez nosotros no las sabemos, pero el hecho de que no las sepamos no quiere decir que no existan. Si le preguntamos a alguien normal, del promedio de personas, mira, y la bobina Tesla, ¿qué es? Bueno, como músico, ¿va? Hubo grupos que dieron sus shows ocupando rayos y centellas, pero han ocupado este tipo de instrumentos. Bueno, hubo un mago famoso que le compró a Tesla un set, una bobina Tesla, para dar un show que salía y bueno, imagínense qué show con esto. Lo primero que la gente dice si es peligroso o no es peligroso. Claro que es peligroso si se ocupa para la maldad. Como les digo yo, si agarro un algodón, le pongo alcohol y lo pongo aquí, ya originé un incendio. Eh, Ahora, este es micro, pues. A mí, ¿por qué no me hace nada? Porque la corriente que tira es poca y el voltaje es exagerado, o sea que lo que mata es la corriente, pues. Por eso es que, bueno, ya no hablo porque no termino ahora, pero sí hay normas que seguir en esto. Esta es la bobina de Tesla. Yo les decía que la guardo porque cada día me admira más esto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo en un radio y cerquita de una de las computadoras y está sonando un MP3 o un un MP3, cuando lo enciendo, este, la música varía de acuerdo a la frecuencia que yo le pongo aquí. Son cosas que tal vez uno nunca se ha puesto a pensar que estas cosas existen. Yo de loco la tengo y la aprecio, pues, porque cada vez que la pongo, tenía día 10, no, ya ni me acordaba, pues, ahí la tengo, pero la tengo en un lugar visible, la volteé a ver y cuando hablan de Tesla, digo, sí, ya más o menos sé lo que él hizo. Y este es el adorno, porque este es un adorno, básicamente es un adorno, pero con todo el potencial de producir daño. Bueno, creo que me disculpen por hablar a veces, no hilvano bien las cosas, porque la mente me empieza a llegar pensamientos que ya estaban como por ahí guardados y a veces mezclo fechas o mezclo situaciones que sí existieron, pero tal vez no sincronizadas como yo lo menciono, pero la idea es saber de que lo que tenemos ha sido causado por estudios, por análisis, por ingenio, por ingenio, personas ingeniosas que no solo vieron algo y pasaron pasa a ver qué sea, ni se clava como decimos, pues, en el lenguaje eh, normal, en el caso mío como lenguaje salvadoreño, pues
nada científico, a veces hasta repugnante la forma como hablo, pero bueno, que disfruten el Día Internacional de la Locución, que empecé con una cosa y vine a terminar en una cosa completamente diferente. Bueno, un saludo y ya tal vez mañana, hoy es sábado, o sea, sé que esto lo pueden ver, no sé cuándo, pero hoy es sábado, 4 creo de octubre. Entonces mañana pienso preparar algo, no sé qué, se me va a ocurrir para que tengan la oportunidad de verlo. Critíquenme, por favor. Díganme si quiere que hable un tema sobre esto, de política, nada, nada de política. Y bueno, ahí vamos, pues. Que la estén pasando bien. Y bueno, una cosa que les quiero decir que yo me siento orgulloso de ser salvadoreño. No por lo que está pasando ahorita, sino por esa mentalidad que es especial. Nosotros somos especiales.